Bueno, ¿qué tal? En esta parte, que es un pequeño apéndice que vamos a hacer, vamos a ver una iniciación sobre el tema de estructuras, que lo usamos un poquitito las veces anteriores, pero no le dimos una definición, por lo tanto es un apéndice para definir un poquito el tema estructuras. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está. A ver si ahí vemos bien. Bueno, ahí estamos compartiendo la pantalla. A ver, ¿se está viendo bien? Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, acá vemos una definición de estructura que choreamos. Choreamos es una forma de decir que sacamos de internet, pero es una definición que está bien. Es una estructura de datos, una definición es un dato compuesto que permite almacenar un conjunto de datos de diferente tipo. O sea, un array puede almacenar muchos datos, por ejemplo, muchos caracteres, muchos de Word, muchos string, puede ser un tipo de almacenamiento de muchos tipos de datos, pero siempre los datos que contienen son iguales, o sea, se repite el mismo carácter muchas veces. Si es un array de 50 caracteres, son 50 veces repetido el mismo tipo de dato, el carácter. Lo mismo si es de Word pueden ser 50 estructuras, dentro puede haber lo que sea. Pero en el caso de las estructuras, un tipo que permite, digamos, almacenar, como dice acá, datos de diferente tipo. O sea, o sea, acá dice, pueden ser de tipo simple, que tienen caracteres, números enteros, coma flotante, o de tipo compuesto, que pueden tener vectores, estructuras, listas ya, digamos, pueden tener estructuras dentro de estructuras, un poco más complicado. Bueno, a cada uno de estos datos almacenados en estructura se lo denomina miembros, o yo le digo campos también, qué sé yo, cada uno le pone como quiere. O sea, lo importante es saber cómo funciona y cómo se usa. Yo generalmente le digo campo, acá le dicen miembros, y dice que para definirlo tenés que poner la palabra struct, que es una palabra reservada, después el nombre de la estructura y entre llaves los miembros o los campos que tenga. Acá dice, recordemos que una estructura define un tipo de dato, no es una variable. O sea que si vos definís una estructura, lo que está diciendo, bueno, esto es un tipo de dato, lo mismo que de Word, lo mismo que Word, lo mismo que char, es un tipo de dato. Lo mismo que vos decís, una variable puede ser del tipo de Word, después hay una variable que puede ser del tipo de esta estructura. O sea, cuando digamos, se asigna un tipo, se le asigna una variable, se dice esa variable es del tipo de esta estructura. ¿Por qué se usa estructuras en general? Bueno, el tema con las estructuras es que nosotros podemos, por ejemplo, vamos a darnos una idea, ¿para qué nos puede servir? Si nosotros, o sea, la estructura es como un cajoncito donde nosotros guardamos un montón de información. Y lo importante es que ese cajoncito tenga información sobre cosas relativas que tengan cierta afinidad. O sea, por ejemplo, si yo hago una estructura que tenga información relativa a pizzerías, no sé, por ahí adentro me dice, qué sé yo, sobre tal pizzería, o sea, si cuando yo instancio una variable de esa, la hago que sea de ese tipo de estructura, entonces adentro voy a obtener campos que sean, qué sé yo, la dirección, los precios, los gustos. Entonces, para cada variable que yo pueda asignarle ese tipo de datos, ese tipo de estructura, entonces va a tener, esos campos van a ser para todos igual, pero van a tener distintos valores. O sea que lo importante en ese caso, ven, por ejemplo, yo acá tengo un ejemplo de estructura. Este es una estructura de un ejercicio que ahora después abajo está el link en digamos, en la descripción, y vemos que acá hay una estructura que se llama MyStruct y hay distintos tipos. Vemos un void asterisco, int, char, int asterisco, distintos tipos. Bueno, en el caso de que fuera, como estamos hablando, que yo asignara una variable y que la haga que sea del tipo MyStruct, esa variable va a tener todos estos campitos o todos estos miembros. O sea que yo puedo hacer, por ejemplo, vamos a hacer así simple, como MyStruct, pongamos Pepe, ¿no es cierto? Entonces estoy asignando a Pepe y le digo que es del tipo MyStruct. Y entonces después cuando yo haga Pepe, punto, me van a salir las opciones de todos estos campos. Bueno, acá no me salen porque vamos a sacarlo, yo lo hice en cualquier lado, ¿no? Pero esto supuestamente tenía que estar acá en el main, ¿no es cierto? Pongámosle que lo pongo acá en el main. Entonces ahí, Pepe, punto, vemos que ahí me aparecen las opciones de los campos. Vemos ppbuf, ppbuf2, cookie. O sea que cualquier
variable, digamos, relativa de ese tipo, va a tener los campos que están acá, ¿no es cierto? Puedo tener una variable Pepe, puedo tener, bueno, que pasa que Pepe ya había una, vamos a ponerle Pepe2, había otra Pepe. Ahí está, Pepe2, ahí está. ¿Y por qué no le gusta? Ah, porque maestro. Claro, porque, ¿qué pasó? A ver, espera un minutito. Ahí está, le puse, por ejemplo, cookie, que es un entero, vemos que es un entero y vale 0 ahí, y acá le puedo poner, qué sé yo, otro valor, 2. Y entonces, cualquier variable que yo le haga que sea del tipo MyStruct, va a tener todos esos campos. Puedo tener otra acá, por ejemplo, otra variable diferente, que sea, en vez de Pepe2, que sea José2, entonces, por ejemplo, y José2 tener José2.cookie, y a esta le puedo asignar un valor diferente. O sea que cada variable de estas, Pepe2, José2, va a tener una ubicación distinta en la memoria y va a guardar valores diferentes para cada uno de los campos, que por supuesto van a ser los mismos, pero van a tener valores diferentes, porque esta es Pepe2 cookie y esta es José2 cookie, o sea, no ocupan la misma posición de memoria. Bueno, si yo, bueno, acá vemos que en este caso yo estoy haciendo esta instancia, ¿no es cierto? Instanciando esta estructura, pero también se puede hacer, digamos, en el heap, o sea, hacer un malloc y reservar la estructura en vez de en el stack. Acá está guardada en el stack, ¿no es cierto? Todo esto se reserva en el stack. Recordemos que cuando nosotros hacemos como es digamos, declaramos una variable y le ponemos un tipo, de esta forma, esto se aloca en el stack. Y esto se aloca todo en el stack. O sea que acá va a haber en el stack una cantidad de este largo que va a estar reservado para todos estos campos. Pero en general eso no es lo que se hace, ¿no es cierto? Esto lo voy a borrar. En general lo que se hace es esto, ¿no es cierto? Hacer un new, vamos a bajarlo un poquito, que un new es como un malloc, o sea que yo le estoy diciendo, bueno, asigname una especie de malloc del largo de mi estructura. Entonces, él me reserva para esta variable que va a ser del tipo puntero a mi estructura, me reservo una dirección en el heap donde va a tener todos esos, o sea, donde va a guardar, como este largo corresponde al largo de esta estructura, va a tener espacio para guardar todos estos valores. Y si hay otro José, Pepe o todas las instancias que haya, o todas las variables que haya de ese tipo, entonces todas van a tener diferentes, va a haber, o sea, cada una hará un new diferente y tendrá un diferente lugar en la memoria y por supuesto guardará diferentes valores. Y si están en el stack también, si yo hago Pepe, esa que estaba Pepe2, José2, todas van a tener distintos lugares para guardar sus propios valores. O sea que bueno, lo que sabemos entonces es que toda estructura, la estructura esta que yo creé es un tipo de dato nuevo que ahora se llama MyStruct, y en este caso yo le estoy asignando un puntero a MyStruct al hacer new. El new me devuelve un puntero a la estructura que yo le paso acá, ¿no es cierto? Si yo le vengo que es este new MyStruct, lo que me devuelve va a ser un puntero a la estructura MyStruct. Entonces por eso tengo que definirlo de la misma forma, porque si no me va a dar error. Bueno, no es un curso de C++ ni nada por el estilo, pero quería mostrarle un poquitito cómo era. Bueno, la cuestión es que cuando vamos a bajo nivel, vemos acá el new y el 64H es el largo de la estructura. ¿Y cómo lo vemos acá? O sea, ¿cómo trabajamos nosotros en el IDA como las estructuras? Si nosotros tenemos símbolos, como en este caso, cargamos los símbolos, vamos a ver que la estructura MyStruct va a estar en los símbolos, la podemos editar, acá cambiarle cosas, vemos todos los campos, y acá la vemos acá que está perfectamente definida, con lo cual no tenemos que investigar nada, y vemos que aloca ahí MyStruct, y cada vez que levante el punterito de MyStruct, en este caso lo vamos a ver un poco más abajo, vemos que levanta la dirección de la estructura, y después siempre le va a sumar un offset. Vemos que en este caso le suma más 58, porque ese que está buscando el campo o el miembro que está en el offset 58. ¿Y cómo sabemos cuál es? Bueno, hay varias formas. Acá, en la pestaña Local Types, vamos a ver, cuando hacemos Edit, que nos dice acá, ¿no? El offset 58 pertenece a
F1, al campo F1. Porque acá están los offsets, vemos, ¿no? 58. Si yo hago doble clic en MyStruct y lo veo acá en la pestaña estructura, que es como está a bajo nivel la estructura, también vemos que me muestra el largo y vemos que en el lugar 58 está F1. Acá también puedo renombrar, ¿no es cierto? Puedo hacer rename, puedo cambiar el tipo, puedo hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Pero como esta es una estructura ya definida, bueno, la tomamos como está porque ya vino de los símbolos. Si nosotros la tuviéramos que armar o no supiéramos cómo es, quizás tendríamos que editar algo, pero en este caso ya está conocida, por lo tanto, no es necesario hacer nada. Y entonces cuando nosotros vemos esto, que una variable tiene la dirección de comienzo de la estructura, se la pasa a un registro y a ese registro le suma un offset y después saca el contenido, eso significa que está buscando el valor que hay en la variable que se encuentra en el campo o miembro en el offset 58, en ese caso F1. Si yo en IDA aprieto T y entre todas las estructuras que hay, elijo MyStruct, veo que ya me dice que corresponde al campo F1. Él detecta. Si yo le digo que es MyStruct, corresponde a F1 porque ya la tiene conocida la estructura. Y entonces yo ya sé que ahí está leyendo el valor de F1. Y lo mismo con todos los otros lugares donde levanta la dirección de la estructura. Vemos que acá le sumo 4C, aprieto T y es leídos, ¿no es cierto? Porque ese está en 4C. Recordemos que en 4C está leídos, ¿no es cierto? Y así, en todos los lugares que acá vemos que le pasa la dirección de la estructura y le suma 4, a pesar de que no está de esta forma, de x más 58 el contenido, bueno, esto es una dirección, esta es la dirección del inicio, y la dirección del inicio le suma 4. Por lo tanto, lo que está haciendo es pasándole un puntero a cookie, porque no está buscando el valor, no está buscando el contenido, simplemente a la dirección le sumo 4 y al no hallar el contenido, simplemente me da la dirección, o sea, la dirección de cookie 2 estaría acá, ¿no? Que es lo que en este caso está leyendo, ¿no? Si yo acá pongo T, size era ¿cuál era que estaba mirando? Me perdí dónde estaba. Acá, acá. Vemos que es, sí, cookie 2. Vemos que en realidad está leyendo la dirección de cookie 2, pero no el valor, porque acá está la dirección inicial y a eso le suma 4. Es una dirección más un offset. O sea que al no sacar el contenido, simplemente le está pasando el puntero a cookie 2. O sea que ese es un buffer donde va a leer los 4 bytes de estos en FRead. Bueno, y así con todo. Cada vez que nosotros vemos una vez que levanta la dirección de memoria y le sumo un offset, siempre apretando T, vamos a poder, si ya conocemos la estructura, ver qué campo es y ir poniendo. Y eso está bueno porque una vez que nosotros ya vamos definiendo todos los valores, ¿no es cierto?, que es cada campo y vamos viendo qué es, normalmente las estructuras se usan en muchas funciones. Generalmente se le pasa el puntero, la dirección de inicio de la estructura, a una función. Entonces, dentro de esa función, por ejemplo en esta check, vemos que el SX tiene la dirección de la estructura. Acá, ¿cómo la pasa? No, acá le pasa con push. Vemos que, bueno, la pasa en SX, pero también lo pushea, o sea que el argumento, el único argumento es la dirección de la estructura, que es este, ¿no? Nueva struct. Y acá vemos que él le pasa solamente esa dirección, pero después empieza a sumarle offset y busca el contenido para hallar los valores de los campos sin haberlos pasado uno por uno, sino con la dirección inicial de la estructura. Entonces, si acá aprieto T, lo mismo. Vemos que esta es cookie, y acá también le pasa la dirección de la inicio de la estructura, y acá le suma 4, vemos que esta es cookie 2, y así vamos sabiendo. Y si esta estructura se va pasando por miles de funciones, nosotros al tener la definición siempre vamos a saber qué campo es el que está trabajando apretando T, ¿no es cierto? Eso siempre y cuando tengamos el símbolo y conozcamos la estructura. Si no conocemos la estructura, bueno, IDA tiene la posibilidad de reversear una estructura, de armar una estructura vacía, y ir agregando las cosas a medida que uno lo va encontrando. Por ejemplo, si yo hago insert y le pongo en este caso struct 3, vemos que, bueno, en este caso, struct, a ver, lo perdí. ¿Dónde está? Struct. Ahí está, struct, porque no le puse struct, le puse struct. Bueno,
Esa es una estructura que creé recién vacía, tiene 0 byte. Si yo, por ejemplo, en este programa viera que él va a alocar en el main para crear una instancia, o digamos, para una variable de una estructura, que es de ese tipo, como acá, entonces yo sé que va a tener, ya mirando acá, aunque no tenga los símbolos, sé que tiene 64 bytes de largo. Entonces voy a crear una estructura que tenga 64 de largo, eso yo lo sé. Entonces, esta estructura por ahora está vacía. Para agregarle miembros a mano, voy a la última línea y aprieto D. Y vemos que se crea un campo de un solo byte. O sea que acá tengo size 1. Si sigo abajo agregando, va a tener size 2. Pero no voy a agregarlos todos a mano. Voy al primero, hago clic derecho a array, le saco esta tilde para que me quede, si yo no se la saco, por ejemplo, y le pongo acá que sea 0x64, vamos a ver que me va a quedar de esta forma, o sea que no me sirve, porque yo necesito que todos los campos estén separados y no que sea una repetición de 100 bytes como nos muestran los buffers normalmente. Entonces, lo que nos conviene es hacer array, sacar la tilde esta y ponerle de vuelta 0x64. Y en ese caso, bueno, 64, vamos a tener una estructura de 64 bytes de largo y con 64 campos de un byte. A veces no es tan conveniente hacerla que sean de todos bytes. Generalmente, si uno está en 32 bits, la mayoría de los argumentos van a ser de Word, o por lo menos de 4 bytes. Va a haber algunos que sean bytes y algunos que sean Word, pero normalmente, si yo no conozco, conviene hacer así, ¿no? Array. Primero, el primero lo transformo en de Word. Aprieto la D, vemos hasta que sea un de Word, ahí. Y ahora hago clic derecho, Array, y ahora en vez de poner 0x64, tengo que poner 0x64 dividido 4, porque es el tipo, cada elemento tiene 4 bytes de largo, o sea que en total el largo va a ser 0x64 dividido 4, porque se multiplica 0x, o sea, acá si no, si yo pongo 0x64, me va a hacer 64 bytes por 4, o sea que lo tengo que dividir para que me quede total 0x64. Y vemos que ahí, bueno, me olvidé de quitarle la tilde, como siempre hago la misma pavada, le saco la tilde acá, pongo 0x64 por 4, y ahora sí. Vemos que tengo un array, perdón, una estructura de 64 bytes de largo, pero cada campo es un de Word. Y bueno, a medida que, si yo no lo tengo, ya lo vamos a ver, ese ejercicio lo vamos a resolver sin símbolos y con símbolos, primero con símbolos y después sin símbolos. Y bueno, a medida que va usando cada uno de estos campos, si yo no conozco la estructura, y bueno, me tengo que fijar qué es lo que hace. Veo que cuando usa tal campo es tal cosa, vemos que acá en este caso es el retorno de fopen, y bueno, tendré que asignarle, en vez de a mystruct, le asignaré esa struct nueva, struct 3, ahí está. Vemos que me dice que es el campo 58, perfecto, porque está en 58 a partir del inicio. Perfecto, esto es un de Word y me tengo que fijar qué es lo que le guarda, qué es lo que guarda ahí. Vemos que AX es un de Word, si no sería AL o AX. AX es un de Word. Entonces, por ahora coincide. O sea que si no, tengo que ir a donde dice estructuras, ir a donde está el campo 58 y arreglar apretando D hasta el que sea del tipo que corresponde y ponerle el nombre que corresponde. En este caso, si sé que es el retorno de fopen, ya sé lo que es, porque fopen sé lo que me retorna, un puntero a file. Entonces le pondré puntero a file y así con todos los que voy detectando les voy poniendo su nombre, cosa que después cuando los vuelva a usar los voy a ir sabiendo. Bueno, eso es una base, una iniciación, que después cuando hagamos los ejercicios los vamos a ir viendo mejor, tanto el caso de cuando tengamos símbolos como cuando no tengamos símbolos. Les quería dejar un par de truquitos también que están buenos para el IDA, sobre todo cuando uno trabaja en estructuras y cuando trabaja con cosas muy densas. Si uno, por ejemplo, tiene marcado algo en pongámosle en este caso, yo le voy a volver a apretar T para que quede así 58. Si yo quiero ver los lugares donde este campo se utiliza, en este momento que todavía no le asigné nada, ningún nombre, puedo marcarlo así, highlightearlo e ir mirando para abajo los lugares donde lo usa. Pero también hay otro truquito. Si yo aprieto Alt y la flecha para abajo, vemos que va saltando de highlight en highlight. Con lo cual, para abajo ya no hay más, bueno, sigo para arriba y vuelvo a donde estaba antes. O sea, si sigo para abajo y me voy a otra función, porque ya vemos que ya cambió el gráfico. Cuando veo que acá cambia el gráfico, quiere decir que me fui a otra función. Vuelvo para arriba y vuelvo a la función que estaba antes.
Entonces, de esa forma yo puedo ir saltando entre cualquier cosa que esté resaltada. Si quiero ver dónde se usa un registro, ESP, ven que está resaltado, hago Alt, flecha para abajo, y voy a los lugares donde se utiliza ESP, ¿no? Se ve. Y después para arriba, vuelvo para arriba y voy viendo los lugares donde se utiliza ESP. Ese es un truquito. Otro truquito que está lindo también es, por ejemplo, vamos a mirar si yo tengo una lista en IDA, vamos a una función que tenga muchas referencias. A ver esta. Bueno, esta no. Pero a ver, esta. Ahí está. Tenemos una función que tenga muchas referencias o cualquier tabla que tenga un montón de cosas, de string o lo que sea. Si la puedo sacar afuera y tenerla acá, digamos, separada, yo quiero ir mirando, cada uno de estos lugares los quiero ir mirando, pero no quiero cerrar esta ventana, porque si hago doble clic, vemos que se cierra la ventana y me lleva ahí. Y para volver a abrirla tengo que volver a apretar X, ir al segundo, y después volver a apretar X, ir al tercero, y así se hace muy molesto. Entonces, ¿cómo hago? Aprieto Shift y hago doble clic. Y vemos que puedo ir navegando por todas sin que se cierre la ventana. De esa forma, lo mismo pasa con las strings. Si yo quiero ver, por ejemplo, View, Open View, Strings, tengo todas esas strings, por supuesto las tengo que sacar afuera, ¿no? Porque si no, no voy a ver lo que se mueve. La saco acá afuera y quiero ir viendo los lugares donde cada string es usada, aunque realmente me va a mostrar la sección data, ¿no? Pero bueno, no importa, pongámosle como ejemplo. Aprieto Shift y vemos que me va a ir mostrando los lugares donde, ahí está, ¿no? Donde se va usando. O sea, tengo que levantar, ¿no? Y apretar Shift y ahí está, ¿no? Entonces, la marco, aprieto Shift y va ahí. La marco, aprieto Shift en este caso y va ahí. Entonces me va mostrando. Más útiles con el código, ¿no? Que con las strings. Pero bueno, en ese caso no es tan útil como en el caso de la referencia de código, la cual son más piola porque me muestran dónde se está usando algo, ¿no es cierto? Como en este caso, dónde se están usando. En este caso ya es Shift. Si yo aprieto así y mantengo apretado Shift, directamente es más fácil. Aprieto doble clic, Shift, y me va cambiando el código abajo, ¿no es cierto? Vemos que eso está bueno, porque de esa forma no tengo que volver a abrir cada vez que miro una y después volver, mirar otra, volver. Ese es un pequeño truquito que hay, ¿no? Hay varios trucos que después vamos a ir viendo, ¿no? Con el IDEA que tiene muchas cositas, pero bueno, creo que esto es una iniciación así, fuera un poco de todo, ¿no? Del tema estructuras. Creo que lo único que nos faltó es, pongámosle que yo, a ver, vamos a ver el local types. Pongámosle que tengo esta estructura pepino. A ver cómo es. Esta. Tiene un word y un byte. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto es el largo de la estructura? El largo de la estructura siempre es la sumatoria de todos los largos de los campos. En este caso, de word sería 4 y byte sería 1. Uno diría, esta estructura debería ser de 5 bytes de largo. Pero, ¿qué pasa? Acá vemos que dice size 8, no 5. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no me hace una estructura de size 5 en vez de size 8? Vamos a verla bajo nivel. Hago doble clic. O sea, cuando yo creo una estructura como esta, que la creé yo a mano, para que poder verla bajo nivel, primero tengo que hacer clic derecho, Synchronize to IDB. Le pongo que sí. Bueno, ya la había sincronizado antes, por eso me sale eso, y hago doble clic y voy acá a Pepino. No me pregunten por qué no tienen ustedes el árbol acá al lado de estructura, porque eso es de la versión 7.5. En las otras te salen todas las estructuras acá y hay que ir buscando, y cuando te aparece la que vos querés, tenés que hacer control más y control menos para hacerla, digamos, ¿ven? Para que se abra. Acá dice control numpad as to expand y control numpad menos para abrirla y cerrarla, ¿no? En el caso de 7.5 ya tiene un tree acá para poder filtrar y hacer llegar más rápido. Bueno, acá vemos Pepino. Vemos que el size es 8, como dice, y acá está la primera variable que es un word y la segunda variable que es un byte. Y acá puso 3 bytes. ¿Y por qué? Y porque vemos que por default, si uno no le pone nada, en 32 bits toma la alineación o el alineamiento como 4. ¿Eso qué significa? Que el size tiene que ser múltiplo de 4. O sea que si es 5, no es múltiplo de 4. O sea que le agrega 3 bytes de padding para que llegue a ser 8, que es múltiplo de 4, y ese es
O sea, o es 4 o es 8, no puede ser 5. O sea, tiene que ser múltiplo de 4. Esto hay que tener en cuenta, porque muchas veces uno no se da cuenta y las estructuras te meten en el medio padding así y te destartalan lo que uno piensa que viene a continuación. Así que esto siempre hay que tenerlo en cuenta de que el alineamiento que figura acá, uno lo puede setear. Cuando setea la estructura pone align tanto y si pone align 0 no tiene alineamiento, si pone align 4 tiene 4, y si pone más tendrá más y habrá más padding, pero hay que tener siempre en cuenta de que esto puede afectar, ¿no es cierto?, el size. Bueno, creo que nada más. Hay algunos truquitos más que quería después mostrar, pero bueno, a ver, vamos a ver si lo... Acá tengo otra paginita que me crea ASCII Art, ¿no? Ahí tengo varias. Cualquiera de estos ASCII Art que tengo acá, cualquier cosa de ASCII Art, lo puedo meter en IDA, ¿no? Si yo quiero meter este ASCII Art en IDA en algún lado, lo copio así, lo genero en algún lado, ¿no? Lo puedo generar a mano, lo que sea. Lo copio y lo quiero meter acá en IDA. Pongámosle que lo quiero meter en el main, al principio de todo, acá. Entonces lo pongo el cursor ahí en el principio y aprieto Insert y me aparece una caja ahí para entrar texto y lo pego ahí y entonces vemos que aparece ahí arriba, ¿no? Si lo quiero que me aparezca, bueno, me aparece arriba porque esa es la primera línea del código. Si lo pongo acá y aprieto Insert, me va a aparecer por el medio, ¿no? Ahí. Y si quiero que aparezca en la línea de abajo de esa, tengo que hacer Shift más Insert. O sea, yo aprieto acá, hago Shift más Insert y lo pongo ahí abajo y me va a aparecer por ahí abajo, ¿no? Bueno, chaché un poco, pero bueno. La cuestión es que yo puedo poner cualquier asquiar y decorar y esas cosas. Vemos que si quiero poner el gatito, qué sé yo, lo copio todo entero, ¿no? Y entonces lo pongo acá. Quiero poner que este bloque, pongámosle, a ver, vamos a ver dónde está el bloque de chico bueno. Vemos, no lo veo. Bueno, no sé dónde está, pero bueno, pongámosle este bloque. Le quiero poner ese ASCII art, hago control V y lo pongo ahí, ¿no? Y entonces me queda ahí el ASCII art, que queda lindo. Puedo ponerle un título en ASCII art. Son cosas, detalles, de truquitos que aparecen por ahí, que bueno, está bueno saber. Bueno, creo que ya con esto tuvimos una pequeña diversión y nos vimos un poquito el tema de estructuras divirtiéndonos. Después, las próximas veces vamos a ver este ejercicio, lo vamos a solucionar completamente y vamos a hacerlo sin símbolos y con símbolos para poder ver cómo se maneja bien el tema de estructuras con un ejemplo. Yo por ahora lo mostré un poquito por arriba, sí, pero para empezar. Bueno, nos vemos. Chao.